Bueno, hola, bienvenidos a la tercera clase. Esta vez vamos a trabajar con las civilizaciones precolombinas. Son, bueno, pues una serie de pueblos que vivían en América antes de la llegada de Colón y que, bueno, pues vamos a ver entonces un poquito pues, su cultura y, bueno, pues cómo estaban organizados socialmente. Como veis en este mapa, que es el mismo que tenéis en el libro, página 148, había en realidad muchos pueblos, como veis aquí, pero los tres más importantes son los aztecas, ¿vale? Que están en la zona de México, en la zona de Centroamérica los mayas, en amarillo, y aquí en verde los incas, el imperio inca, ¿de acuerdo? Vamos a ver entonces un poquito más en profundidad estas civilizaciones. En este primer vídeo solo comentaremos el imperio inca, los incas, ¿de acuerdo? Bueno, pues como hemos dicho en el mapa anterior, el imperio inca se extendía desde la zona de... Hoy es Ecuador, el país que está aquí, ¿vale? Ecuador, aquí tenemos Perú, ¿vale? Ecuador, Perú, y luego toda la zona, bueno, pues de Chile también, hasta también incluso algo de Bolivia, ¿vale? Toda esta zona era, pues, digamos, territorio inca. Los incas eran un pueblo agricultor, era un pueblo de todos los que había, yo creo que el más poblado, eran alrededor de unos 12 millones de habitantes, para la época una barbaridad. Y una civilización que se extendía a lo largo de las montañas. Si tenéis en mente el mapa también físico de América del Sur, pues por aquí se extienden los Andes, ¿vale? La segunda cordillera con montañas más altas, ¿no? La cordillera más grande prácticamente, ¿no? En extensión de todo el mundo y con montañas pues que superan los 7.000, bueno, los 6.000 metros, ¿no? Entonces, bueno, pues es una cordillera muy alta. Por lo tanto, los incas estaban acostumbrados pues pues, a ese clima montañoso, ¿no? Y construir sus ciudades, por ejemplo, aquí tenéis una foto del Machu Picchu, ¿no? Una fortaleza, ¿no? Un ejemplo de fortaleza inca construida en los mismos Andes, en la montaña, ¿no? Impresionante, ¿no? Bueno, pues esta cultura, como hemos dicho, era sobre todo agrícola. Eh, También cabe destacar pues que era una cultura muy religiosa, adoraban al dios Sol, para ellos el Sol era su dios. Los templos que construían pues eran unos astrólogos también, es decir, estudiaban mucho las estrellas, ¿vale? Dentro de las culturas que había en este momento, probablemente esta cultura, sobre todo luego más la de los mayas, ya veremos, pero también estas zonas, estas civilizaciones precolombinas, pues una de ellas, lo de los incas, también tenían muy estudiadas las estrellas, las posiciones del sol y demás, y los templos los construían para que cuando en un momento el sol diera al edificio, pues incluso en el suelo se formara una sombra determinada para saber en qué momento del día se encontraban, ¿no? Bueno, pues eso, para ellos era el dios Sol y luego el que, digamos, gobernaba a los incas era como el hijo del Sol, ¿vale? Le llamaban el Inca, ¿vale? Por eso lo del pueblo de los incas. Aquí vemos, de hecho, bueno, pues una imagen, el pueblo inca, con el dios Sol. Eran muy supersticiosos, los terremotos, los volcanes en erupción, ¿no? Que había en esa zona, que era, hemos dicho, una zona montañosa, pues si había un volcán en erupción, pues ellos pensaban que era porque el dios Sol se había enfadado, ¿no? Había pasado algo, habían hecho algo, entonces se asustaban un montón, ¿no? Eran muy, lo que digo, supersticiosos y estas eran las típicas también vestimentas, ¿no? De los incas. Este pueblo, bueno, pues desde el año 1100 aproximadamente hasta el año 1532, que es cuando llegaron los españoles y les conquistaron, pues es cuando tuvo sobre todo su apogeo, ¿no? Es decir, apogeo significa, ¿no? Donde estuvieron, pues, en lo más alto, ¿no? Es decir,
todo su potencial durante esa etapa, ¿vale? Desde el 1100 hasta el 1532, que es cuando ya fueron conquistados por los españoles. Os he cogido también un pequeño texto del cómic de Tintín en el Templo del Sol, que quien lo haya leído puede asociar a esta cultura inca, que Tintín viaja a Sudamérica por el cómic anterior también y tal, por un tema. Bueno, pues justo en esta imagen, por ejemplo, es cuando van a sacrificar a Tintín y a sus amigos, ¿no? Van a hacer un sacrificio. Está en inglés. Yo confío en que, bueno, pues con ayuda de Carmen, ¿no? La profesora de inglés, y sobre todo los que habéis estado conmigo también, ¿no? Que estuvisteis dando inglés, pues yo confío en que plenamente vosotros sois capaces de entender este trozo de cómic, ¿no? Pero bueno, de todas formas lo tengo en español, así que quien quiera que me lo pida. Bueno, pues los incas, estos pueblos precolombinos, hacían sacrificios humanos para calmar. Ellos creían que sacrificando a ciertas personas podían calmar la sed de sangre que tenía el dios Sol. En este trozo justo, como ya he dicho que eran muy supersticiosos, Tintín sabía, ¿no?, que iba a haber un eclipse de sol. Entonces, al taparse el sol, los incas, que es el gobernador, ¿no?, de los incas en ese momento, el hijo del sol, pues al taparse el sol y creen que lo ha tapado Tintín, pues dice que por favor devuélvenos el sol, que tal, ¿no? Cree que ha sido él cuando en realidad era un eclipse, ¿no? Pero como eran muy supersticiosos, bueno, pues creían, al final por eso les acaban liberándoles, ¿no? Y el eclipse termina, vuelve a salir el sol y ya otra vez contentos, ¿no? Bueno, pues es un trozo para que veamos un poquito, ¿no?, también en forma, también cómo recoge la cultura, cómo era la forma de ser de las civilizaciones incas. Hasta aquí los incas, y el siguiente vídeo, otra civilización.